China busca desplazar a Taiwán de su influencia en América Latina y lo está logrando mediante acuerdos millonarios que buscan aislar diplomáticamente a la isla. ¿Cómo va a afectar esta lucha por el poder económico a la región? ¿Qué está haciendo China para ganar terreno y arrebatarle aliados a Taiwán? En este informe te contamos cuáles son los métodos utilizados por el gigante asiático en su lucha por el poder económico en América Latina. En las últimas 2 décadas, China se convirtió en el segundo socio comercial de la región, con acuerdos que superaron los 437 millones de dólares. Pero su política exterior establece que ningún país que tenga un acuerdo fuerte con ellos puede mantener relaciones comerciales con Taiwán. El primer caso fue el de Panamá, que rompió relaciones para abrazarse a Pekín, lo que permitió que empresas chinas ganaran licitaciones en puertos, empresas energéticas y otras infraestructuras claves panameñas, en perjuicio de la economía de la isla. Pero no quedó todo ahí. La guerra se extendió a otros países como República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras, que rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán. En la actualidad, solo 7 países de América Latina y el Caribe mantienen relaciones diplomáticas con esta nación. En Paraguay, la lucha se metió incluso en las últimas elecciones, en donde uno de los candidatos sugirió la posibilidad de romper con Taiwán para quedarse solo con China. En el Mercosur, Uruguay impulsa un tratado de libre comercio con China, mientras que Argentina, Brasil y por ahora Paraguay no pretenden algo así. ¿Por qué? Porque temen que la avalancha de importaciones sea catastrófica para varios sectores industriales. No obstante, China es el principal destino de las exportaciones de los 4 socios del Mercosur, lo que hace posible que soliciten abandonar las relaciones con Taiwán. En Washington ya mostraron preocupación por la intención de varias empresas chinas por ganar la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero esto queda para otro informe. En concreto, podemos decir que China busca desplazar a Taiwán en el mercado latinoamericano y que lo está logrando, a través de acuerdos millonarios que amenazan la soberanía económica de la isla. La lucha se está extendiendo por toda América Latina y puede afectar significativamente la economía y la política de la región. ¿Cómo se desarrollará esta guerra económica en los próximos años? Déjenos sus comentarios. Bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, denle un like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal para más contenido. Soy Manuela Tessera, nos vemos la próxima.